soy Fernando, cuento con habilitación de guía oficial, puesto que soy técnico superior en turismo y hoy estoy aquí para enseñaros la ciudad de Oviedo, la capital del Principado de Asturias. La ciudad se funda en el año 761 con la llegada de dos monjes, Máximo y Fromestano. Seguramente huyendo de la conquista musulmana del resto de la península, se encuentran con una colina desierta, rodeada de dos montes, el Naranco y el Aramo. Les parecía un lugar seguro, deciden instalarse y con este asentamiento monástico se funda la ciudad de Oviedo. Esta es la versión oficial. Luego tenemos una pequeña leyenda, no deja de ser una pequeña leyenda. No sé si recordaréis a Pelayo. Bueno, pues en aquel momento no gobernaba Pelayo, sino que gobernaba Fruela, su nieto. Pues según la leyenda, Fruela estaba tan profundamente enamorado de su mujer que decidió construir una ciudad para regalársela. Nunca sabremos realmente cuáles eran las intenciones de Fruela. Lo que sí que es cierto es que aunque mantuvo la corte en Cangas de Onís, pasó largas temporadas en Oviedo junto a su esposa y fue dotando la ciudad de algún edificio de carácter eclesiástico, algún palacio nobiliario, etc. ¿Qué le pasó a Fruela? Pues que él estaría muy enamorado de su mujer, yo no digo que no, pero la historia lo bautizó como el Cruel. Así que quien a hierro mata, a hierro muere. Y eso es precisamente lo que le pasó, que después de haber repartido bastante leña, al final le terminan dando de su propia medicina. ¿Qué hace la esposa de Fruela cuando la asesinan? Esconde a los dos hijos, a Alfonso y a Jimena, en un monasterio en la provincia de Lugo. Y al varón lo iban a educar para llegar a ser rey. ¿Qué pasa? Que en aquel momento el chico tenía 7 años, así que no estaba en muchas condiciones de ascender al trono. En el año 783 intenta ascender al trono, pero su tío Mauregato se lo arrebata y tiene que huir de nuevo a tierras alavesas, hasta que llegamos al 791. Ahí gobernaba un tal Bermudo, pierde en el Bierzo frente al Emirato de Córdoba y decide abdicar. ¿En quién? En el hijo de Fruela, es decir, el bisnieto de Pelayo, Alfonso II el Casto. ¿Por qué el Casto? Porque no tuvo hijos. Primera medida de Alfonso, traslada la capital desde Pravia hasta Oviedo, desde Santianes de Pravia concretamente. Ya sabemos las 3 capitales del Reino de Asturias. ¿Qué pasa al poco de ascender al trono? Pues que una incursión del Emirato de Córdoba derriba todo lo que había construido Fruela. ¿Qué hace Alfonso? Aprovecha para tender una emboscada. ¿Le funciona? Sí, pero si tienes que dejar que te destruyan tu propia capital, eso quiere decir que un ejército muy potente no lo tienes. Así que a partir de ahí, Alfonso empezaría a reconstruir su capital. Ahora veremos cómo lo hace. Si me acompañáis... Estamos frente a la Catedral Metropolitana de San Salvador de Oviedo. Un primer templo se origina aquí en el año 765, construido por el padre de Alfonso II el Casto, por Fruela I. ¿Qué pasa? Que con el ascenso al trono de Alfonso, una incursión del Emirato de Córdoba derriba lo que había construido su padre, entre ellos este complejo catedralicio dedicado a San Salvador. Alfonso ordena construir un complejo catedralicio y un palacio regio. Y a ese complejo catedralicio y a ese palacio regio le iban a ir haciendo diferentes donativos. En la Cámara Santa de la Catedral, que es la parte más antigua que se conserva a día de hoy, está tanto la Cruz de la Victoria, símbolo de Asturias, como la Cruz de los Ángeles, símbolo de la ciudad de Oviedo. Sin embargo, si nos fijamos en la catedral, vemos que no coincide mucho la arquitectura con la época de la que estamos hablando. Eso es porque a finales del siglo XIV se empieza a construir la Catedral Gótica de Oviedo, que tardaría 3 siglos en construirse. Sin embargo, quedó inacabada. Fijaros, le falta una torre, solamente tiene una. Sin embargo, sí que esa segunda torre sí que está proyectada. ¿Qué había pasado entonces? ¿Por qué no se construyó? Bueno, pues en el siglo XVI una serie de desgracias asolaron a Oviedo. Lo primero, un incendio la Nochebuena de 1521 arrasa con el 80% de la ciudad. Además llegaron enfermedades como la peste, épocas de malas cosechas, inundaciones o incluso movimientos sísmicos. Así que se quedó sin dinero y tampoco había capital humano. Así que se quedó con una sola torre. Ahora vamos a ver otras cocinas que tenemos alrededor de esta plaza, también bastante interesantes. A la derecha
el Museo de Bellas Artes de Asturias, cuya entrada es gratuita todos los días, excepto los lunes, que está cerrado. Ese edificio, que pone ahí un 15, que está masacrado de balazos, es el edificio civil más antiguo de Oviedo. ¿Por qué? Porque sobrevivió al incendio de la Nochebuena de 1521, posiblemente por la calidad de sus materiales. En la parte izquierda, a mi izquierda, nos encontramos la capilla de la Valesquida, dedicada a una señora que se llamaba Velasquita Giraldez, señora que vivió en el siglo XIII, tenía bastante dinero y en su testamento le deja un donativo a la cofradía de los alfayates y los sastres, que era dinero y materiales para que construyeran un hospital para peregrinos y mendigos y así lo pudiesen mantener, puesto que ella era muy creyente y muy generosa, así que pensaron, con lo bien que se portó, de alguna manera la tendremos que recordar. Y el primer martes después de Pentecostés le empiezan a organizar una fiesta que a día de hoy la conocemos como la fiesta de la Valesquida, o popularmente el martes de campo. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo habitual es ir a comer al campo con la familia o con los amigos. ¿Qué se come ese día? Un bollo preñau. De hecho, el origen del bollo preñau está en esta fiesta. Junto con el día de San Mateo, el 21 de septiembre, son los 2 días de fiesta local que tenemos en Oviedo. Bueno, a la izquierda, el Palacio de Valdecarzana Heredia. A día de hoy es el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias y además de como palacio nobiliario, también funcionó como casino. Bueno, y por último, vemos ahí un cartel que pone Oviedo, origen del camino. Os preguntaréis que de qué camino, ¿no? Porque hay 50.000. Bueno, pues de las peregrinaciones a Santiago de Compostela. ¿Cómo surge todo esto? Nos tenemos que remontar nuevamente a la época de nuestro querido rey, Alfonso II el Casto. Cerca de lo que hoy es Santiago de Compostela se encuentra la tumba del apóstol. Un ermitaño llamado Pelayo encuentra la tumba del apóstol. Se lo va a contar al obispo, a Teodomiro. Y Teodomiro viene hasta Oviedo y se lo cuenta a Alfonso. Y Alfonso, aprovechando un camino que llevaba a Finisterre, va hasta allí y se encuentra la tumba del apóstol. Y ordena construir un templo acorde a lo que se había encontrado. Así la noticia empieza a circular por toda Europa. Y así pues empiezan a llegar a formarse los primeros caminos y a llegar los primeros peregrinos. En aquel momento ya existía un dicho que decía que quien visita Santiago y no El Salvador, visitó al criado y no al Señor. Así que paso obligado era venir por Oviedo y luego ya te ibas para Galicia a venerar la tumba del apóstol. De hecho, Alfonso está considerado el primer peregrino. De hecho, es más, vais a Santiago de Compostela y os vais a encontrar una escultura de Alfonso II el Casto, precisamente porque está considerado como el primer peregrino. Estamos junto a la iglesia de San Tirso, construida por Alfonso II el Casto, pero sufrió tantas reformas y tantas reconstrucciones que de la época de Alfonso II el Casto solamente se conserva este testero. No sé si os sonarán estos arcos, no es exactamente el símbolo turístico de Asturias, son los arcos de Santa María del Naranco, pero es muy parecido, porque es característica del arte prerrománico. Pero de la época de Alfonso, a día de hoy solamente se conserva este testero. El resto, entre reformas y reconstrucciones, se fue perdiendo. Bueno, seguimos por aquí. Vale, ahora os quiero contar un chiste muy típico que tenemos en Oviedo, pero necesito que nos movamos un poquito para poder entenderlo. Mirad, esta torre que tengo detrás es la torre de San Tirso. La torre que vemos ahí es la torre de la catedral o la torre de Santa Bárbara. Pues un chiste que tenemos en Oviedo es que cuando hay mucha diferencia, se ve una pareja con demasiada diferencia de altura, se dice que por ahí van San Tirso y la catedral. A mi derecha, ese edificio que veis con las banderas, el otro acceso que hay al Museo de Bellas Artes de Asturias. Bueno, continuamos. Estamos en una de las plazas más llamativas de la ciudad de Oviedo, la plaza del
del Paraguas. Antiguamente había una iglesia del siglo XII dedicada a San Isidoro. Posteriormente esa iglesia quedaría abandonada cuando se fueron a la iglesia de San Matías, que hasta entonces ocupaban los jesuitas. Y aquí, a principios del siglo XX, en el primer tercio del siglo XX, se construiría el nuevo mercado de la leche, para las lecheras, un trabajo desempeñado por mujeres que venían de los pueblos, de las afueras, a vender leche y derivados lácteos. Hasta entonces compartían mercado con la antigua lonja del pescado, y para diversificar los mercados construían aquí la plaza del Paraguas. Funcionó como tal pues hasta los años 60 del siglo pasado. ¿Qué pasó ahí? El éxodo rural. La gente abandona los pueblos, se va a vivir en las ciudades, aparecen también otras oportunidades en el mercado laboral y a partir de ahí se empieza a comercializar la leche. Seguimos por aquí. Esta es la plaza Tras Corrales, aunque popularmente se le conoce de dos maneras. La plaza del pescado, puesto que detrás, en ese edificio que vemos ahí, que hoy se utiliza para hacer exposiciones, estaba la antigua lonja del pescado, o algunos también lo conocemos pues como Tras la Burra, la plaza de la lechera, bueno, lo que se os ocurra relacionado con la escultura, menos el nombre oficial. Y precisamente eso es lo que hace aquí la lechera, por eso está aquí, por eso no está en el Paraguas, porque ellas forman parte de la historia de esta plaza, puesto que antes de que las trasladasen al Paraguas compartían mercado con la antigua lonja del pescado. Nos podremos fijar en varios detalles, vemos que también lleva un paraguas, llevan dos bolsillos, también para guardar el dinero. Vemos a la burra atada por las patas delanteras, por esta pieza que se llama la cincha, servía para evitar que se escapase y además, sobre todo, lo que más interesa, el calzado, ¿no? Nuestras queridas madreñas, o el elemento, junto con los hórreos, el elemento etnográfico más importante que tenemos aquí en Asturias. Y esta es la escultura de la pescadera, basada en una pescadera de verdad, llamada Saturnina Requejo y conocida en el barrio de pescadores de Gijón, entre otras cosas también por su gran atractivo físico. De hecho, venir aquí antiguamente, venir a esta plaza, era como venir pues al supermercado. Fijaros, vimos la leche, el pescado y los huevos. O sea, que venías aquí y salías con casi todo. Vamos por aquí. Justo detrás tenemos la iglesia de San Isidoro, antiguamente la iglesia de San Matías. Con la expulsión de los jesuitas, pues los que estaban en la vieja iglesia de San Isidoro ocupan esta iglesia y le ponen el nombre de su congregación. También le falta una sola torre, en este caso se quedaron sin presupuesto, y el edificio que vemos anexo es el mercado de abastos. Antiguamente había un colegio jesuita, colegio que derribaron para construir el primer mercado cerrado de la ciudad. ¿Seguimos? Vamos por aquí. Esta es la Plaza del Fontán. Es uno de los lugares más emblemáticos de Oviedo, tanto para el que viene a conocer la ciudad como para los locales. De hecho, decimos, Fontán es una palabra asturiana que significa fuente, y precisamente lo que había aquí era una fuente y una laguna natural que decidieron secar por estar siendo un auténtico foco de enfermedades, ¿no?
estamos a las afueras de lo que era el Oviedo medieval, o sea que se empieza a convertir también en zona de ocio, recreo, diversión. De hecho, este conjunto de casas también funcionó en su día como corrada de comedias. En la plaza que tenemos al lado, David y Velarde, luego lo veremos, había un antiguo teatro, al cual lo sustituyó el queridísimo teatro Campo Amor. Y a día de hoy es uno de los lugares más emblemáticos de Oviedo, en primer lugar por diferentes motivos. Se dice que es el sitio por el que amanece Oviedo. ¿Por qué? Por el mercadillo. Un mercadillo que se pone todos los días, aunque ojo, no es lo mismo los jueves, los sábados o los domingos con el rastro que el resto de la semana. Jueves, sábados y domingos suelen ser los días que más ambiente hay en el mercadillo. Y luego es una zona muy especial porque da igual la edad que tengas, que es como que para cada etapa de tu vida algo tienes que hacer. En primer lugar, ya lo hablamos, amanece Oviedo por el mercadillo. En segundo lugar, es muy habitual por la plaza que tenemos alrededor, sobre todo en David y Velarde, ver a niños jugar, jubilados que dan su paseo mañanero. Tenemos también una biblioteca. Por tanto, los estudiantes se pasean por aquí. En resumidas cuentas, da igual la edad que tengas, que es un sitio en el que nunca vas a desentonar. Además de ser muy habitual en los alrededores, pues tanto turistas como autóctonos, como se mezclan en temporada alta, pues para tomar algo, comer, cenar o simplemente tomar una sidra o una cerveza en las terrazas que tenemos alrededor. A la derecha tenemos el antiguo teatro que hoy es la biblioteca Ramón Pérez de Ayala. Y aquí, estos arcos que vemos aquí se le conoce como el arco de los zapatos porque pues antiguamente se vendían las madreñas. Entonces por eso se le conoce como arco de los zapatos. Estamos en una de las entradas al pulmón de la ciudad, del campo San Francisco. Su origen está en unos antiguos huertos de un convento franciscano que estaba situado donde está hoy el Parlamento, la Junta General del Principado de Asturias. También el Cabildo de la Catedral empezó a instalar aquí sus huertos y en el siglo XVI lo firman como espacio público. Posteriormente, se convertiría también en una zona de paseo, en una zona de ocio, como lo es a día de hoy. Dentro se encuentran diferentes esculturas, diferentes monumentos. Uno de ellos muy destacado puede ser el monumento a Leopoldo Alas Clarín, el autor de la Regenta. Otro que simboliza también un cuento de Clarín que tendríamos dentro del campo San Francisco llamado Adiós Cordera, entre muchísimas otras cosas que hay que descubrir. Y al final, luego entraremos para ver la joya de la corona, ¿no? Bueno, este edificio que tengo aquí a mi derecha, la verdad que es un edificio bastante singular. Es la oficina de turismo y, sobre todo, lo que lo hace simpático es el nombre que tiene. Se llama muy parecido a un monasterio muy famoso que hay en Madrid, llamado El Escorial. Bueno, pues este se llama El Escorialín, no por su parecido con el monasterio de Madrid, que vemos que no tiene ninguno, sino por el tiempo que se tardó en construir. Unos 6 años. Se empieza a construir en los años 50, no había mucho dinero, lo iban haciendo, lo iban parando, lo iban haciendo, lo iban parando. Entonces empezó a circular la broma de que esto va a acabar durando más que el Escorial y se le bautizó con el nombre del Escorialín. Y otro edificio bastante llamativo, bastante más llamativo, es este que tenemos aquí, que es de los años 40 del siglo pasado. Es el edificio del termómetro, porque
fijaros en la forma, en la cristalera, imita a un termómetro. ¿Seguimos? Vamos por aquí. Estamos junto a la placa del Carballón, uno de los emblemas de la ciudad de Oviedo. Aquí, en asturiano, a los robles, en Asturias, a los robles se les conoce como carballos. Y este era tan sumamente grande que se le bautizó con el nombre del Carballón. Con la excusa de que estaba enfermo, deciden derribarlo para abrir el ensanche de la calle Uría. Y así, el 2 de octubre de 1879, ese árbol fue derribado. Aunque lleva 143 años sin estar entre nosotros, tengo que decir que sigue siendo un emblema de la ciudad. En primer lugar, detrás del Teatro Campo Amor tiene un pequeño roble, un pequeño carballo que le rememora. En segundo lugar, es el gentilicio de los orbetenses. Lo que más nos gusta en Oviedo es que nos digan que somos carballones. Y en tercer y último lugar, también puede ser un dulce muy típico de la ciudad de Oviedo. Junto a las moscovitas y carballones son los dulces más típicos que tenemos en la ciudad de Oviedo. Esta es la plaza de la Escandalera. Es un centro social de Oviedo, también conocida por la Plaza de los Mil Nombres, por la cantidad de nombres que tuvo a lo largo de su historia. Pero, ¿de dónde viene Escandalera? Hay tres teorías distintas. Una, antiguamente se vendía pan de escanda, un trigo típico de aquí de Asturias. Una segunda teoría es una discusión que se formó entre el gobierno local y la prensa local de la época por el derribo del Carballón. Y una última teoría, una manifestación contra el ferrocarril que conectase Asturias con la meseta, porque en aquel momento se consideraba perjudicial para las zonas por las que pasaba el ferrocarril. Aún así, venga de donde venga el nombre, los homenajes que le hace Oviedo y los ovetenses son una constante. En primer lugar, la escultura del colombiano Fernando Botero, bastante conocido a la hora de hacer sus obras, y entre el más de un centenar de esculturas que tenemos en Oviedo, pues no nos podía faltar una de Botero. Popularmente en Oviedo todos la conocemos como la Gorda, aunque pretende simbolizar a la maternidad. Luego también es un punto de encuentro de los ovetenses. Suele ser donde quedas con el grupo de amigos para luego moverte por la zona centro. También es una zona bastante utilizada para hacer manifestaciones o reivindicaciones de carácter sociopolítico. Y además, el reloj del edificio de la antigua Caja Astur, que es el que marca las horas en Oviedo, y a las horas en punto se envuelve la ciudad con el Asturias, patria querida. Estamos ahora frente al archiconocido Teatro Campo Amor, por ser el escenario donde se entregan los premios Princesa de Asturias, para muchos considerado como el segundo mayor reconocimiento que te pueden entregar a nivel internacional, solamente superado por los premios Nobel. También no solamente se entregan los premios Princesa, sino que también destaca la Ópera de Oviedo, que es la segunda más antigua de España, solo superada por el Liceo de Barcelona. En cuanto al teatro, fue construido e inaugurado en 1892 como sustituto del antiguo teatro que había en el Fontán, hoy Biblioteca Ramón Pérez de Ayala. Mucha gente cree que va dedicado a Clara Campoamor, pero Clara Campoamor es de la Segunda República y el teatro es de 1892. Así que va dedicado a Ramón Campoamor, un poeta asturiano, y el nombre fue propuesto por Leopoldo Alas Clarín, que en aquel momento era concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo.
El premio Príncipe de Asturias o posteriormente Princesa de Asturias lo recibieron grandes personalidades conocidas a nivel internacional. Una de ellas fue Woody Allen, que se enamoró de Oviedo y describió Oviedo como una ciudad deliciosa, exótica, bella, limpia, agradable, tranquila y peatonalizada. Tal fue la publicidad que le dio a Oviedo que decidieron nombrarle hijo adoptivo y colocarle una escultura aquí a tamaño real. Además prometió rodar en Oviedo una película suya, cumplió con su palabra y se rodó una pequeña parte de Vicky Cristina Barcelona. Y ya dentro del pulmón de la ciudad tenemos una de las esculturas más llamativas, más emblemáticas de la ciudad de Oviedo, que es Mafalda. Se puso en el año 2014 para conmemorar el premio Príncipe de Asturias que recibió Quino, el autor de Mafalda, además coincidiendo con el 50 aniversario desde que Quino había publicado la primera tira de Mafalda. Tengo que decir que se convirtió en un auténtico símbolo de la ciudad. De hecho, por todos los lados se ven en los escaparates figuras, muñecas, pegatinas de Mafalda. Además, si queréis ver una escultura de Mafalda, solamente hay dos posibilidades en todo el mundo. Una está en Oviedo y la otra en Buenos Aires. Y junto al arco de la antigua iglesia de San Isidoro nos despedimos. Espero que os haya gustado y que disfrutéis de Oviedo de mi mano.